Después de esta interesante intervención, a mí me ha recordado porque el Gaón lo tengo yo en el texto del querido Florales, es el único judío que aparece referido. Vamos a continuar con la segunda intervención. En este caso es doña Virginia Labrador Martín, que es doctoranda de la Universidad de Valladolid. Imagino, supongo, porque no hemos podido hablar con la intervención, que es el tema, si no el tema de la tesis, tema próximo a su tesis, y el tema es Abraham Bienveniste y su entorno, un arrendador judío en el reinado de los reyes católicos. Así que, sin más, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Lo primero quería agradecer tanto a Ernesto García Fernández como a mi tutor Juan Antonio Bonachea la oportunidad que nos brindan a los jóvenes doctorandos, que estamos con nuestra tesis, nos está llevando por el camino de la amargura, a algunos más que a otros, nos da la oportunidad de venir aquí y presentar en un marco incomparable como es la ciudad de Vitoria nuestros proyectos de investigación, nuestras investigaciones y nuestros resultados. Lo primero que quería decir es que el título habría que matizarle, porque cuando me propuso mi tutor la oportunidad de venir a este simposio en Vitoria, pues yo dándole vueltas con la documentación que manejaba, con lo que estaba llevando a cabo con mi tesis doctoral, pensé en centrarme en Abraham Bienveniste, que es el personaje sobre el que gira mi tesis doctoral. Pasa que a medida que fui consultando la documentación y demás vi que me resultaba más interesante centrarme no solo en un personaje, sino en una serie de personas, todas pertenecientes a esta familia de los Bienvenistes, que actuaron fundamentalmente arrendando las alcabalas y otra serie de impuestos en torno a la ciudad de Soria y que pertenecen todos a este linaje. Por eso lo que me voy a centrar fundamentalmente es en este clan, en esta familia de los Bienveniste a finales del siglo XV. La primera pregunta que nos debemos hacer es ¿quién era la familia Bienveniste y de dónde venían? Los orígenes de esta familia son algo confusos, ya que debemos tener en cuenta la dificultad que nos plantean la escasez de las fuentes documentales para llevar a cabo los estudios de genealogías. La documentación nos sitúa su origen en el norte de la península ibérica y también en la zona de Narbona, en Francia. Este apellido no aparece siempre igual en la documentación, es decir, en ella nos aparece con distintas denominaciones. Nos puede aparecer, generalmente lo más común es como Benveniste, sobre todo en las fuentes castellanas y también en la Corona de Aragón, fundamentalmente en las fuentes catalanas. Pero en las portuguesas, sin embargo, nos aparece denominado como Benvenist o Benvenista, Beniste o Benisti. En el norte de África incluso nos puede llegar a aparecer el apellido como Benveneste, Beneviste, Benveniste, Benveniste, Benvenista, Benvenisto o Benveniste en otros lugares. Pero, en definitiva, a lo que nos está haciendo referencia es a todas las variantes que hacían referencia al mismo apellido, Bienveniste. A continuación os muestro el escudo de armas de un judío que se llamaba Immanuel Benveniste del siglo XVII. Immanuel Benveniste nació en Venecia en 1608, pero llevó a cabo la mayor parte de su vida en Ámsterdam hasta 1660, donde murió. Immanuel Benveniste destacó porque tenía un taller de imprenta donde llevó a cabo toda una serie de impresiones, como era el comentario del Talmud, de la Torá y una serie de obras hebraicas del siglo XVI y del siglo XVII. En una de estas publicaciones aparece este escudo de armas que aparece descrito en una obra de Marvin J. Heller, en el que se cuenta el escudo de armas de esta familia Benveniste. En la imagen podéis ver cómo el escudo incluye la estrella de David, un cachorro de león que se suele equiparar con el león de Judá, un castillo y las 10 lunas, que serían el símbolo cabalista de las 10 emanaciones de Dios a través de las cuales supuestamente se creó el mundo. También hay algunos autores que creen que en este escudo se puede ver cierto paralelismo con Castilla y con León, con los símbolos del reino de Castilla y de León. Por lo tanto, lo que dicen algunos autores es que este escudo probablemente lo que hacía era hacer referencia a ese pasado sefardí, a ese pasado judío propio de esta familia de los Benvenistes, que a raíz del decreto de expulsión de 1492, la mayoría de ellos tuvieron un exilio fundamentalmente hacia Portugal y otros hacia Salónica, como lo veremos posteriormente.
Ya desde el siglo XI tenemos documentados los bienveniste en la corona de Castilla, estando presentes durante todo el medievo en el citado reino hasta su expulsión. Es muy difícil conocer hasta qué punto estaban relacionados unos con otros. Incluso cuando contamos con más documentación, ya en el siglo XV, resulta para el investigador muy complicado rastrear los lazos de parentesco que unían a unos y otros. El origen del apellido Bienveniste lo cuenta David Benveniste, un judío sefardí asentado en Salónica, geógrafo y educador de profesión. David Benveniste era un profundo defensor del sionismo y a principios del siglo XX fue de los primeros judíos que se asentaron en Palestina a raíz de la creación del Estado de Israel, donde llevó a cabo toda una serie de reivindicaciones por el Estado de Israel, participó en la guerra del Yom Kippur, en la de los 6 días, en la toma de Jerusalén y aparte se encargó de crear, redactó mejor dicho, una obra en la que plasmaba el origen del apellido Benveniste. David Benveniste contaba cómo su abuelo, Benvenisti Samuel Yosef, rabino de la comunidad judía de Salónica, en los inicios del siglo XX, le contó una leyenda por la que sus antepasados, los primeros Benveniste, habitaron en España. Aquí vemos claramente cómo la leyenda lo que trata de hacer es de recoger y de reivindicar el pasado sefardí de este judío. Esta leyenda decía que allí, en los reinos hispánicos, había uno de los reyes, no precisa ni qué rey ni de qué reino se trataba, un rey que tenía un ministro de fianzas judío que también desempeñaba las funciones de médico real. De nuevo vemos cómo en esta leyenda nos aparecen los dos grandes oficios, o los dos grandes oficios que han pasado a los grandes tópicos del judaísmo como médico y como financiero. La leyenda recoge, como decía, dos de estos principales oficios. Lo que nos contaba era que este financiero y médico judío era también un gran conocido y experto en la flora, en la botánica, en particular de las plantas medicinales. Un día cualquiera, el rey, que solía pasear por los terrenos y campos próximos a su palacio o a su alcázar, iba acompañado en su paseo por sus hombres de confianza, y entre ellos su ministro judío. Como buen conocedor de la flora del lugar, iba contando al monarca el nombre y las propiedades de cada una de las plantas que se iban cruzando a su paso. El rey, que mostraba un gran interés por todo lo que contaba el judío, quedó especialmente fascinado por unas flores rosas y violetas. Cuando el rey le preguntó de qué flor se trataba, el judío le contestó que era una flor cuyos pétalos se empleaban en la cocina, ya que eran muy gustosos, y que se llamaba bienba. En ese momento, otro de los miembros del séquito que acompañaban al rey en su paseo, muy celoso del saber y de la posición que ocupaba en la corte el judío, se echó a reír y dijo al rey: «Su Majestad, ese experto judío en nuestra flora del reino se está burlando de ti. El nombre que le ha dado a esa flor es falso. Solo ha dicho para avergonzarle y dejarle en ridículo delante de todos sus ministros y visires. Esa flor no es un bienba, sino una malva». El rey, muy enojado al escuchar tales alegatos, preguntó al judío el porqué de su mentira, amenazándole incluso con terribles castigos físicos e incluso a desposeerle de sus cargos. Pero el ministro hebreo, muy tranquilo y sosegado, señaló: «Su Majestad, estoy dispuesto a aceptar su juicio, pero antes se lo ruego, escúcheme atentamente. Cuando estábamos en el campo, Su Majestad me pidió que le dijera el nombre de esa planta. Yo le miré y vi como usted, con todo su poder, estaba delante de mí, Alteza Real, y pensé: de ninguna manera voy a ofender a Su Majestad por decir el verdadero nombre de la planta, malva». El juego de palabras, malva. Era como desearle malos augurios, y no podía consentirlo, así que le dije que la planta se llamaba bienba, es decir, bienir. Buena suerte. El rey, al escuchar la respuesta de su ministro hebreo, quedó complacido y se apaciguó, diciéndole nuevamente: «Estoy satisfecho y me honra mucho con su explicación. Por ello, para conmemorar este hecho, por la presente, a partir de este momento, usted se va a llamar Bienveniste, o lo que es lo mismo, bienvenido, porque todo aquel que quiera hacerme el bien a mí, a su rey, será bienvenido en mi reino». Este relato, cuento, leyenda, como lo queramos llamar, nada más lejos de la realidad. Su validez histórica claramente es nula.
Simplemente lo que nos muestra es cómo en el ideario todavía de las comunidades sefardíes presentes fundamentalmente en Salónica, también en la zona de Grecia, en la zona de Turquía y en el norte de África, en el Magreb, sigue presente toda esta tradición sefardí y tratan de enlazar sus raíces con las comunidades judías que se vieron obligadas a abandonar España a raíz del decreto de expulsión de 1492. Ya metiéndonos un poquillo más en tema de documentación, en lo que las fuentes nos señalan, entre los primeros bienveniste que están documentados en la península ibérica, ahora mismo no me voy a centrar únicamente en la corona de Castilla, eso será un poquito más adelante. Entre estos primeros bienveniste documentados tenemos a Isaac ben Yosef y ben Benveniste Nasi, que aparece en el siglo XI. Isaac ben Yosef y ben Benveniste Nasi fue un gramático hebreo, lexicógrafo y también poeta. Vivió en Zaragoza durante la ocupación islámica y también en Málaga, donde se le asocia con los poetas Moisés y Ezra y con Yehuda Halevi. Otro de estos primeros bienveniste que tenemos documentados en la península ibérica es Isaac Benveniste Nasi, médico de corte en Aragón en el siglo XII. Era originario de Narbona, de ahí que dijese al principio que algunos establecen el origen de estos Benveniste en la zona de Narbona, en Francia. Y su hijo, Seset Benveniste Nasi, que le tenemos documentado de 1131 a 1209, también ejerció la profesión de la medicina, pero también fue un escritor y un asesor político y diplomático de los monarcas aragoneses. Seset recibió su educación en Narbona, de donde era originario su padre, donde probablemente se cree que naciera, pero pasó gran parte de su vida en Barcelona y más tarde ya en Zaragoza, en donde falleció. Al igual que su padre, ejercía la medicina, siendo el autor de un compendio médico cuyas copias manuscritas se conservan hoy en día. Otro de estos bienvenistes es Isaac ben Yosef Nasi Benveniste, muerto en 1224. De nuevo, otro médico también del rey de Aragón. Fue la figura principal en las asambleas representativas de las comunidades judías que se reunieron en Montpellier y en Saint-Gilles en 1214 y en 1215 para examinar las medidas de protección en vista al Cuarto Concilio de Letrán. Por su relación con los reyes aragoneses, consiguió que se retirase, por ejemplo, que las comunidades judías aragonesas tuviesen que llevar la señal distintiva que les diferenciase del resto de la población cristiana. Por último, dentro de estos judíos que estamos viendo que la mayoría de estos bienveniste que están en el ámbito de la Corona de Aragón, quiero solamente citar a Vidal Bienveniste de Porta, fallecido en 1268, funcionario fiscal y tesorero de Barcelona, Gerona y Lérida. Su hermano fue Bonastrusa de Porta, en hebreo Ramban, también conocido como Rabí Moisés ben Lahá Girondi, de 1294 a 1370. Este fue un destacado estudioso rabino, filósofo, médico, cabalista y comentarista bíblico, que llegó a participar en el año 1263 en la disputa de Barcelona ante el rey Jaime I de Aragón. Visto un poco este recorrido de estos primeros bienvenistes de la península ibérica, voy a entrar ya un poquito más en el ámbito que nos ocupa en torno a la corona de Castilla. Avanzando ya en el tiempo, ya en el siglo XV, y como decía, centrándome en el ámbito ya del judaísmo castellano, en el siglo XV nos encontramos tal vez con la persona más importante del judaísmo de este siglo, no solo para la corona castellana, sino para todo el judaísmo peninsular. Se trata de don Abraham Bienveniste. Abraham Bienveniste nació en Soria en 1406 y falleció en 1454. Fue uno de los grandes hombres de Estado durante el reinado de Juan II de Castilla. Se ocupó, junto a Juan Hurtado de Mendoza y don Álvaro de Luna, de organizar la recaudación de impuestos y los suministros para las tropas de la época de Juan II, figurando como recaudador mayor en algunos documentos de la época en torno a la década de los años 30. Tenía a su servicio toda una compañía de arrendadores menores y numerosos auxiliares que le ayudaban en tal labor, siendo en su mayor parte judíos, pero no lo eran todos. Poco más tarde, debido a la confianza que en él depositaba Juan II, en 1432, a petición de las aljamas, recibió el título de rab de la corte, con el encargo de administrar justicia
y recaudar impuestos en las comunidades judías castellanas. Ostentó este cargo y se encargó de dirigir una reunión celebrada del 22 de abril al 2 de mayo de 1432 en Valladolid, con todos los representantes de las aljamas castellanas. Con esta reunión, que estaba bajo su presidencia, se elaboró una serie de takanot u ordenanzas que trataron de reimpulsar el judaísmo de Castilla, tras los duros golpes que sufrió con las algaradas de 1391 y los ordenamientos de 1405 y de 1412 de la reina Catalina de Lancaster. También estas takanot estuvieron encaminadas a fomentar el estudio de la Torá, disponer de la elección de los jueces, defender de las denuncias de los malsines, regular los impuestos y servicios, evitar la ostentación en el vestido y, en general, animar a la observancia estricta de las leyes judías en las comunidades castellanas. Estos estatutos, acordados unánimemente por los representantes de las aljamas castellanas, servirían, como señalaba anteriormente, para renovar la vida judía en el segundo y tercer tercio del siglo XV. El texto, originariamente en castellano, pero escrito en caracteres hebreos y con citas hebreas muy numerosas, ha sido editado críticamente por Yolanda Moreno Koch en 1987 y es el eje sobre el que gira mi tesis doctoral, así como la figura del citado don Abraham Benveniste y su entorno. Un hijo suyo fue Joseph Benveniste. También fueron descendientes suyos Vidal y Abraham Benveniste de la Caballería de Guadalajara, que en el momento de la expulsión negociaron la entrada en Portugal de buen número de judíos. Pero hoy no vengo a hablar de este Abraham Benveniste, sino de otros miembros de esta familia que ejercieron como financieros justo antes del decreto de expulsión en torno a la ciudad de Soria. Sobre las familias judías sorianas que destacaron en su dedicación en los negocios en el siglo XV, destaca el trabajo de Máximo Diago Hernando, titulado «Judíos y judeoconversos en Soria en el siglo XV», publicado en el tomo 84 de Celtiberia de 1992. Soria destacó en la Baja Edad Media por la importancia de su comunidad judía, ya que contó entre sus miembros con algunos de los hombres más dinámicos de negocios de la Castilla de la época. Es más, algunos autores, como Leopoldo Torres Balbás, han llegado a atribuir al decreto de expulsión publicado por los Reyes Católicos en 1492 como en gran parte el responsable del inicio de la decadencia económica y del estancamiento demográfico de Soria, a la que, por contraste, se le ha atribuido un gran esplendor en los siglos medievales. Cierto, ¿no? Son meras teorías, pero lo que no cabe duda es que esa imagen idealizada del esplendor medieval soriano resulta un tanto exagerada y, en cualquier caso, muy difícil de justificar a través de la documentación. Sin embargo, la documentación lo que sí que nos demuestra es que la ciudad de Soria vivió un momento más próspero en el siglo XVI, por lo que esta justificación de la decadencia de la ciudad a raíz del decreto de expulsión estaría completamente fuera de lugar. Para frustración del historiador, las fuentes documentales disponibles no nos permiten precisar ni conocer con exactitud el número de judíos que habitaron en Soria, y menos aún quiénes eran esos habitantes. Algunos autores, como Suárez Fernández, señalan que a la altura de 1492 en Soria podría haber unas 300 familias judías, cifra un tanto desorbitada, mientras que la documentación fiscal nos dice que la población pechera de la ciudad comprendía unas 500 familias, a las que habría que sumar a las familias hidalgas, que resulta muy improbable que sumase más de 200, ya que se tiene constatado ya en el siglo XVI la existencia de 130 familias hidalgas con más de 1000 familias pecheras. Dejando de lado el número de judíos que podía haber en Soria, lo que es innegable es que la comunidad hebrea soriana tuvo una importancia en el devenir de la ciudad, influyendo y dominando sobre todo en sectores económicos como era el mundo de los negocios y el arrendamiento de rendas. Entre los judíos sorianos, de los que hay noticias de su actividad como mercaderes y financieros y que pertenecen a esta gran familia de la que venimos hablando, los Benveniste, encontramos en primer lugar a Vicent Benveniste. Se conoce a Vicent Benveniste ya que tras el decreto de expulsión decidió tomar primeramente el exilio hacia Portugal, pero decidió años después regresar a Castilla, convirtiéndose al cristianismo y adoptando el nombre de Nicolao Beltrán.
como Nicolau Beltrán, consiguió un rápido ascenso social y político que llevó a sus descendientes a quedar integrados dentro del grupo oligárquico soriano. Este ascenso se vio en parte favorecido por el trato privilegiado que le otorgaron los monarcas católicos tras su conversión, ya que el reciente converso le reconocieron nada más regresar a Castilla la condición de hidalgo para él y sus descendientes. Este caso, para autores como Máximo Diago, sería un caso muy similar al segoviano, en el que fueron protagonistas Fernán Núñez Coronel y Fernán Pérez Coronel, con los que estuvieron los Beltrán muy vinculados, tal vez por su origen judío. La documentación conservada, fundamentalmente en el Archivo de Simancas, en concreto en el Registro General del Sello y la Escribanía Mayor de Rentas, nos ha permitido reconstruir en parte las trayectorias de estos bienveniste que ejercieron su papel a finales del siglo XV en la corona castellana. Pero a diferencia del caso de Vicent Bienveniste, que a pesar del exilio primero hacia Portugal decidió regresar convirtiéndose al cristianismo como Nicolau Beltrán, el resto de los bienveniste no cedieron a la tentación de la conversión y que, tras abandonar Castilla, siguieron caminos muy diversos, siendo los antecesores de muchos de los bienveniste de la actualidad. Un ejemplo sería Judá Bienveniste, quien terminó estableciéndose en Salónica, donde, como mencionaba antes, hoy en día existe una de las comunidades sefardíes más importantes, sobre todo a nivel cultural, y que incluso, y esto solamente es una cábala mía, podría ser el famoso antecesor del David Benveniste que veíamos que nos contaba la leyenda. Simplemente esto es una idea, pero no tiene ningún tipo de constatación. Lo cierto es que la mayoría de ellos, como Vicent, decidieron que lo mejor era ir a un reino cercano, como Portugal, ya que desde allí podrían mejor velar y salvaguardar los intereses económicos que continuaban manteniendo en el Reino de Castilla y, en la medida de lo posible, tratar de recuperar el patrimonio que apresuradamente debieron dejar tras de sí cuando lo abandonaron en el transcurso de 1492. Como señalaba, unos cuantos documentos del Registro General del Sello y de la Escribanía Mayor de Rentas permiten ver cómo varias de las destacadas familias sorianas del mundo de los negocios, y entre ellas varios bienveniste, se asentaron en el Reino de Portugal en el verano de 1492, pero que en el año 1497 se vieron forzados a adoptar la religión cristiana. Se trata en concreto de los siguientes individuos: Simuel Bienveniste, Abraham Bienveniste, Abraham Bienveniste de Calahorra, su hermano Bienveniste de Calahorra, la mujer de este, doña Gracia, y el hijo de ambos, Mair Bienveniste de Calahorra. El primero de ellos es Simuel Bienveniste. Simuel desempeñó un destacado papel como financiero durante el reinado de los Reyes Católicos. Hay que tener un especial cuidado cuando se analiza la documentación porque coincide el nombre con otro individuo judío, también vecino de Soria, que tuvo una activa participación en negocios de arrendamiento de rentas en la monarquía bajo el reinado de Enrique IV, sobre todo en la década de 1460. Actuando principalmente como fiador de otros judíos. No se sabe con exactitud la relación que podría haber entre ambos Simuel Bienveniste, pero probablemente fueron parientes muy directos por el paralelismo de sus vidas tan cercanas en el tiempo. Volviendo al primero de ellos, Simuel Bienveniste, ya en el reinado de los Reyes Católicos, durante el reinado de Isabel tomó a renta junto a un judío de Huete las alcabalas y tercias del obispado de Osma y el partido de Molina, en los ejercicios de 1488, 1489 y 1490, como se puede ver en la Escribanía Mayor de Rentas, en hojas de informaciones, legajo 546. Además, Simuel, en alguna otra ocasión, actuó como fiador de otros judíos arrendadores de impuestos, como lo era otro Simuel Bienveniste, vecino de Alcalá de Henares, quien a su vez tomó a renta las alcabalas y tercias del obispado de Osma entre 1485 y 1487. Vemos como prácticamente en el mismo periodo de tiempo tenemos a tres Simuel Bienveniste actuando de manera prácticamente paralela en el arrendamiento de las alcabalas, fundamentalmente incluso en la ciudad de Soria. En la década de 1460, la documentación relacionada con arrendamientos de rentas de la monarquía se cita con cierta frecuencia a un don Salamón Bienveniste, tío de Vidal Bienvenisto
e hijo de Abraham Benveniste, el hombre fuerte que señalaba antes del judaísmo del siglo XV, el responsable de las Takanot. Es difícil afirmar el tipo de relación que tenían ambos Simuel Benveniste, o si por el contrario, incluso podrían llegar a ser la misma persona. Lo que llama la atención es que cuando Simuel Benveniste tomó a rentas las alcabalas y tercias de Molina en 1488 a 1490, presentó entre sus fiadores a Maír Benveniste y a Salamón Benveniste, hijo, como señalaba, del gran Abraham Benveniste, siendo ambos vecinos de Soria. Pero nada se indica en el documento sobre que este último fuese su hermano. El Salamón Benveniste, identificado por Carlos Álvarez en un registro de Francisco Fernández de Sevilla, escribano de Cámara y contador de Hacienda, converso sevillano, 1458-1465, dice que era hijo de Abraham Benveniste, del gran Abraham Benveniste. Por lo tanto, la duda que hay es si este Simuel Benveniste era hijo de Abraham o no. De nuevo con Simuel Benveniste, este fue además un activo mercader, ya que se conserva el testimonio de varios testigos que declararon a finales de los años 80 que este Simuel tenía trato de mercadería e casa muy alejada enjollada, acemilas e mulas escuderos. La familia de Simuel era considerada en las vísperas de la expulsión como una de las de más elevada posición social de la aljama soriana, como declaraba el regidor soriano Juan de Sarabia, al referirse a él y a su hermano Salamón. Son mucho honrados y del mejor linaje e más hidalgos de la aljama. Tras el decreto de expulsión, Simuel tomó el camino del exilio hacia Portugal, donde residió hasta 1495. Posteriormente se desconoce qué pasó con su vida, pero de su hermano Salomón no se tienen noticias más allá de 1492. Otro Benveniste, muy probablemente emparentado con los dos hermanos anteriores, aunque no sabemos en qué grado de parentesco, es otro Abraham Benveniste. Abraham desempeñó también un papel activo en los negocios de arrendamiento de rentas de la Hacienda Regia durante el reinado de los Reyes Católicos. Entre sus arrendamientos tomó la recaudación de las alcabalas y tercias del Obispado de Osma entre 1482 y 1484, junto con Simuel Nasí y don Abraham Benveniste, vecino de Calahorra. Hay que tener especial cuidado con este Abraham Benveniste y no confundirle con el judío del mismo nombre que colaboró con Abraham Seneor en la recaudación del servicio y del montazgo, ya que la documentación nos dice que no era vecino de Soria, por lo tanto no serían la misma persona. Sin embargo, Fernández Suárez Bilbao considera que ambos Abraham son la misma persona, asignando a Abraham Benveniste una posición de absoluta primera fila dentro de la ciudad de Soria, pero que no se corresponde con la realidad. La trayectoria de Abraham Benveniste tras la expulsión se desconoce, pero se cree que pasaría también a Portugal, donde en 1500 seguían residiendo sus hijos y su viuda convertidos al cristianismo, como señala el Registro General del Sello, adoptando uno de sus hijos el nombre cristiano de Juan Enríquez. Ya para terminar, otros dos Benvenistes, que de nuevo desempeñaron un papel destacado como hombres de negocios en la víspera del año 92 y que también se trasladaron a Portugal tras el decreto de expulsión, eran Benveniste de Calahorra y Abraham Benveniste de Calahorra. A estos dos individuos, en una relación de judíos sorianos que prestaron dinero a los reyes en 1483, se les identifica como hermanos. Al jugar por los datos reunidos, estos no mostraron tanto interés como los anteriores por el negocio del arrendamiento de rentas de la Hacienda Regia, pero en contrapartida sí consta que desarrollaron una intensa actividad como mercaderes de lanas, que basaban en gran medida su negocio en la concentración de contratos de compra adelantada con los pequeños propietarios de las sierras sorianas y cameranas y de reventa de la mercancía así adquirida a mercaderes exportadores, preferentemente burgaleses. Así conseguían adquirir el producto a precios relativamente bajos, ya que la capacidad negociadora de los vendedores quedaba considerablemente mermada cuando se encontraban apremiados por la necesidad de recibir adelantos de dinero con cargo al valor de la mercancía que había de entregar a la primavera siguiente. Y por otro lado, lograron a su vez revenderla a los exportadores a unos precios excepcionalmente altos, puesto que al parecer, según estos últimos, llegaron a denunciar, se los imponían a cambio de concederles aplazamientos de pago. Ambos hermanos se marcharon a Portugal en 1492, pero se desconoce la suerte que corrió Abraham Benveniste de Calahorra, en el reino vecino. Sin embargo, Benveniste de Calahorra
sabemos que a la altura de 1492 ya había fallecido, ya que en esta fecha, en el Registro General del Sello, tenemos que continúan en territorio portugués doña Gracia, su viuda, y su hijo Mair Bienveniste de Calahorra, quienes a la altura de 1500 vuelven a hacer acto de presencia en esta misma serie documental, pero ya con nuevos nombres cristianos, Beatriz González y Gonzalo Méndez. Como conclusión, como hemos visto, todos estos Bienveniste a los que hemos hecho referencia destacaron por su activa participación en los negocios mercantiles y financieros y optaron por el exilio en 1492. Es en este momento cuando se les planteó una enorme dificultad de orden económico, más allá del duro golpe que suponía para ellos abandonar su vida en Castilla. Este duro golpe económico era que, aunque las autoridades castellanas les garantizaron la libre disposición de sus bienes, muchos obstáculos se interpusieron entre ellos hasta que llegaron a Portugal. Los más graves problemas derivaron del hecho de que su hacienda estaba invertida en préstamos que vencían en fecha posterior a la que se les había marcado como límite para abandonar el Reino de Castilla, es decir, el 10 de agosto de 1492. Para recuperar estas cantidades prestadas y muchas otras correspondientes a contratos que vencían antes del 10 de agosto, pero que no fueron satisfechas por los deudores a tiempo, los judíos que optaron por el exilio no tuvieron otra alternativa que confiar en hombres de negocio que iban a permanecer en Castilla, traspasándole los resguardos de sus deudas, para que las cobrasen y más adelante les hiciesen efectivo el dinero en Portugal, a través de las letras de cambio. Entre los hombres de negocio a los que recurrieron destacan los judeoconversos Fernán Núñez Coronel y su hijo Pedro Núñez, a todos nos es conocido como Rabí Mair Melamanez, que tomó el nombre de Fernán Núñez Coronel al bautizarse el 15 de junio del 92, siendo uno de los dos principales arrendadores de las rentas de la monarquía junto a su suegro Abraham Seneor. Otro judeoconversos que se encargó de ayudar a estos judíos que se exiliaron a Portugal fue el soriano Nicolau Beltrán, el que veíamos antes, el famoso Vicent Bienveniste, y también otros mercaderes burgaleses como Diego de Soria, Alonso de Lerma de los Polancos, Francisco de Santa Cruz y Pedro de Castro. En definitiva, lo que he tratado de hacer con esta comunicación es tratar de resumir brevemente la trayectoria de una de las familias o linajes más importantes del judaísmo castellano, no solo en el mundo fiscal y de los negocios, sino en muchos más ámbitos, y que es posible que todos tuviesen un mismo tronco común, pero que debido a la dificultad de las fuentes es muy difícil rastrear sus relaciones y parentescos, pero estas, en definitiva, nos dan la clave para entender el entramado del judaísmo castellano. Y muchas gracias.